Hola Omar, buenos días. Alison, hola. Están en oscuridad. Hola Víctor. Creo que hay dos aulas ahora juntas, ¿no? ¿En qué nos quedamos? ¿Alguien se acuerda? Digestión, creo. Digestión, ¿no? Entonces nos toca excreción. Bien. Vamos entonces a hacer excreción en seres vivos. Bien, chicos. ¿Qué cosa es excretar? Hola, Rocío. Víctor. ¿Qué ha sido tu vida, Víctor? Todo bien, No profesor. te vi ayer. Yo tampoco lo vi, profe. Sí, pues tampoco, por eso te digo, no te estoy mintiendo, no te vi. Bueno, la palabra excretar significa botar desechos metabólicos. Lo que no sirve lo botamos. Y esos desechos metabólicos tienen un nombre y se le dice catabolitos. Esta palabra, catabolitos, significa desechos metabólicos. Es decir, lo que a mí ya no me sirve, tengo que botarlo. Un ejemplo de un catabolito es la orina.
Solo por poner dos ejemplos, urea y ácido úrico. ¿De dónde proviene la urea? La urea proviene del consumo de proteínas, de carnes. Todo compuesto nitrogenado, al final produce catabolitos, urea y ácido úrico. Y los principales compuestos nitrogenados son las proteínas y las bases nitrogenadas. ¿Cuáles son esas bases? Purinas. ¿Y las otras cuáles son? Pirimidinas. Dime una purina. Sí. Adenina. Adenina y guanina son purinas. Citosina, timina, uracilo son pirimidinas. Todos ellos son compuestos nitrogenados, que al final se convierten en catabolitos, urea y ácido úrico que hay que botar. Ahora, ¿cuál es el objetivo de excretar catabolitos? Dice, consiste en mantener en equilibrio el medio interno. Y mantener en equilibrio tiene un nombre que tú lo recuerdas, homeostasis. Esta palabra, homeostasis, significa que el medio interno está en perfecto equilibrio. Homeostasis. Hay una palabra parecida, hematosis. ¿Qué es eso? Oxigenación de sangre. Oxigenación de la sangre. Y hay otra palabra parecida, homeostasis. Y hay una palabra que se dice hemostasia. Hemostasia es coagulación de la sangre. Hemostasia, coagulación. Hematosis, oxigenación de la sangre. Homeostasis, equilibrio interno. ¿Qué tipo de equilibrio? Equilibrio hídrico, equilibrio electrolítico, equilibrio térmico y equilibrio de la presión arterial. Equilibrio hídrico, el agua, mantener constante los volúmenes de agua. Electrolítico, mantener constante la cantidad de sales en el cuerpo. No puedo tener mucha sal ni poca sal, porque se alteran las bombas y de esa manera enfermo. Equilibrio térmico, la temperatura constante. Equilibrio en la presión arterial, o sea que el volumen de sangre debe estar también constante, porque si eso baja o sube tendríamos problemas. ¿Y por qué hay que mantener constante la concentración de sales y la concentración de temperatura? Porque si eso no se controla, entonces las enzimas sufren, ¿qué cosa? Desnaturalización. ¿Y eso qué significa? Pierde su función. Que pierden su función. Entonces, para que las enzimas no pierdan su función, hay que mantener el equilibrio interno. Ni poca sal, ni mucha sal. Ni poca temperatura, ni mucha temperatura. ¿Y de eso quién se encarga? De este proceso se encargan principalmente los órganos excretores. Y en el caso de nosotros, los principales órganos excretores son los riñones. Y después de los riñones, la piel. Y después de la piel, los pulmones. Riñones, piel y pulmones. La pregunta es esta. Cuando una persona defeca, cuando uno va al baño y defeca, ¿ese proceso es o no es excreción? El señor Elmer dice que no. ¿Qué dice Rocío? Rocío no opina ni si... ¿Qué es? No, profe. Claro, señores. La materia fecal no es producto de la excreción. Hay gente que se equivoca, que dice que la materia fecal es excreción. No. La materia fecal son sustancias no digeridas, nada más.
Se excreta por la uretra, botando orina. Se excreta por la piel, el sudor. Y se excreta por la boca, botando CO2, que es un gas que no es tóxico, ¿no? Porque las plantas lo van a absorber luego. ¿Y por qué te recuerdo esto? Porque examen preguntó, ¿no? ¿Cuál de las alternativas nombradas no es producto de excreción? Ponían sudor, ponían lágrimas, ponían orina y pondrían materia fecal. Entonces la respuesta sería materia fecal. Eso no es producto de excreción. Las lágrimas sí, porque son catabolitos que se botan por las lágrimas, porque limpian los ojos. El sudor también. Y la orina, pues, la que más. Entonces, chicos, homeostasis significa equilibrio de la cantidad de agua, de los porcentajes de sales, de la temperatura corporal y de la presión arterial. Y de eso se encarga la excreción. Y la sustancia que botamos se dice catabolito. Yo he puesto dos importantes, urea y ácido úrico. Apúntenlo. Sí, profe. Profe, un ratito. Por favor, gracias.
Vamos a ver entonces cuáles son esos catabolitos que nuestros riñones y nuestra piel deben eliminar cuando hay cantidades elevadas. Los catabolitos de desechos metabólicos son el CO2 y el agua, que provienen del consumo de carbohidratos y lípidos. O sea, cuando una persona come pan, harinas, pastas, tallarines, grasa, al final va a botar CO2 y agua. Pero con estos productos no son tóxicos, porque el agua se recicla, el CO2 también se recicla. No te olvides que en la fotosíntesis las plantas toman agua y CO2 para fabricar azúcares. Amoníaco, urea y ácido úrico. Amoníaco, urea y ácido úrico que provienen del consumo de proteínas y ácidos nucleicos. Estos tres productos, el amoníaco, que es sumamente corrosivo, y como es muy corrosivo, yo no puedo orinar amoníaco porque me quemaría la uretra, se lastima la uretra. Entonces miren lo que hace el cuerpo. El amoníaco se va al hígado y en el hígado hay una enzima que hace que el amoníaco se convierta en urea. Y de esa manera lo botamos. Pero estos productos, ellos acidifican la sangre. Es decir, hacen que el pH sanguíneo se reduzca, baje. De 7,4 puede bajar a 7,2, 7,1. Y recuerda que tener un pH sanguíneo bajo, pues predispone a que se activen las células cancerígenas. Esa es otra razón por la cual no debemos abusar del consumo de cárnicos ni embutidos, porque producen esto. Y ten cuidado con eso, ¿ya? O sea, si comes pan, digamos pan con palta, al final lo que vas a botar es esto. Pero si comes productos nitrogenados, carnes, al final, proteínas, ácido, vas a botar esto. Ahora bien, cuando una persona retiene ácido úrico en el cuerpo, va a sufrir de una enfermedad llamada la gota. Y la gota es un tipo de enfermedad artrósica. Se le llama artritis gótica. ¿Y esto por qué ocurre? Porque la persona acumula ácido úrico en la sangre. Y el ácido úrico, de todos estos tres, es la única sustancia que se convierte en cristal. O sea, son pequeños cristales. Es como si tuvieras en la sangre vidrio molido. Y por efectos de la gravedad, ese ácido úrico, como son cristales, se acumula en las articulaciones del pie y generalmente del dedo gordo, provocando este daño. Entonces ya sabes qué vas a botar si consumes carbohidratos y lípidos, y esto si consumes proteínas y ácidos nucleicos. Apunta.
Jóvenes, ¿los aminoácidos son polímeros o son monómeros? Monómeros. Son monómeros, que cuando se juntan unos aminoácidos a otros, forman grandes polímeros llamados proteínas. Entonces, cuando uno come proteínas, al final lo que va a convertir son aminoácidos. Pero los aminoácidos sufren en el hígado un mecanismo de desaminación. ¿Qué significa desaminación? Quitarles el grupo amino. Entonces, cuando le quitas el grupo amino, eso se llama desaminación. Ahora, a partir de acá, en el hígado se forma amoníaco, urea y ácido úrico. Y de los tres, los que se convierten en cristales es el ácido úrico. Este ácido úrico, con poquita agua, se disuelve. Pero la urea necesita más agua para ser disuelta. Por esa razón, se recomienda a las personas que tienen problemas renales que consuman unas dosis mayores de agua para ayudar a eliminar esto. Los animales que botan ácido úrico se les dice uricotélicos. ¿Quiénes son uricotélicos? Los insectos, las aves y los reptiles. Insectos, aves y reptiles se le dice uricotélicos porque ellos en su orina lo que botan es principalmente ácido úrico. El amoníaco, que es el compuesto nitrogenado más tóxico, lo que botan este producto se le dice amoniotélicos. ¿Y quiénes son amoniotélicos? Generalmente los animales que viven en el agua. Pues entonces ponemos los poríferos, los celenterios, los moluscos, los peces. Son llamados amoniotélicos porque la orina de esos animales. Ahora, mira bien, el examen de admisión hizo una pregunta más o menos así. Los primeros invertebrados, ¿qué eliminaban como toxina? ¿Quiénes son los primeros invertebrados? ¿Cómo se llaman los primeros? Poríferos. Los primeros invertebrados son los poríferos. Entonces, ¿qué eliminaban ellos? Así que ten mucho cuidado. Poríferos, las esponjas, primeros invertebrados, que en la orina de ellos, a través de su piel, se amonían. Y los que botan urea, se le dice urotélicos. ¿Quiénes son urotélicos? Pues de aquí vamos a mencionar a quién. Urotélicos, a los anfibios, a los mamíferos y a los equinodermos. Los anfibios. Ya conoces anfibios como las ranas y los sapos. Los mamíferos. Ya también conoces mamíferos. Y los equinodermos. Ellos excretan principalmente, pero las aves, los reptiles, los cocodrilos, las tortugas, ellos excretan principalmente ácido úrico. Los insectos también liberan ácido úrico. Y todos estos productos, mira,
son derivados específicamente del grupo amino que proviene de la desaminación de los aminoácidos, proceso que ocurre a nivel hepático.
Bien, chicos, vamos a ver órganos que nos ayudan a botar los catabolitos del cuerpo, el exceso. Se llaman órganos excretores. Aquí tienen protonefridios, metanefridios, tubos enganche, glándula verde, glándulas coxales, tubos de Malpighi, riñones. Hay dos tipos de riñones, los mesonefros y los metanefros. Los primeros órganos de excreción son los protonefridios. Estos protonefridios los tienen los platelmintos. ¿Y quiénes son platelmintos? Los gusanos planos. Dígame usted un gusano plano. Pero. Un gusano plano que no tenga sistema digestivo. ¿Tenia? La tenia. Un gusano plano que no tiene sistema digestivo es la tenia. Y un gusano plano que tenga un sistema digestivo incompleto, ¿cuál sería? La planaria, la alicuya. Estos protonefridios son tubos excretores y en su interior tienen unas células especiales denominadas células flamígeras. Células flamígeras presentes en los tubos excretores llamados protonefridios. Eso ya preguntó la agraria, ¿no? Decía, son órganos excretores cuyo interior tiene células flamígeras. Eso fue pregunta de examen de admisión. Con células flamígeras, los protonefridios. Otra pregunta en San Marcos decía, los órganos excretores más primitivos, ¿cuáles son? ¿Por qué se dicen los más primitivos? Porque fueron los primeros en aparecer. Y los que tienen órgano excretor por primera vez, según la evolución, son los platelmintos. Pero antes de platelmintos están los celenterios y están los poríferos. Entonces, cuando habla usted de poríferos y celenterios, ellos no tienen órgano para excretar. Por lo tanto, todo el proceso de excreción de poríferos y celenterios lo hacen a través de la piel por un proceso llamado osmosis. Y tú sabes que el paso de agua, ósmosis, es un proceso de difusión. Y la difusión es transporte pasivo. Metanefridios. ¿Qué animalitos tienen metanefridios? Los anelios y los moluscos. A ver si recordamos, dígame un anelio. ¿Sanguijuela? Ya, sanguijuela. Un molusco. Un molusco con circulación abierta. Un molusco con circulación abierta. El calamar, profe. No, Rodrigo. El calamar es un cefalópodo y los cefalópodos son moluscos con circulación cerrada. El Con caracol. circulación abierta. Las almejas, los caracoles, las babosas, los choros. Ellos son moluscos con circulación abierta. Tubos en H. Esto para los nemátodos. ¿Quiénes son nemátodos? Los gusanos intestinales. Lombriz intestinal,
Oxyrus, triquina, tubos en H. Estos tubitos también tienen unas células especiales llamadas así, con células de Renete. Renete es el apellido de un médico italiano que estudió el proceso. Células de Renete. Así como acá hay células flamígeras en los protonefridios, los tubos en H tienen células de Renete que sirve para eliminar las toxinas de nematodos. Glándula verde. La glándula verde es para los crustáceos. Y las glándulas coxales para los arácnidos. Y los tubos de Magritte para los insectos y miriápodos. A ver, acá sí es un retención de conocimiento. Insectos, miriápodos, crustáceos y arácnidos, todos en conjunto, ¿qué filium es? Artrópodos. Artrópodos. Entonces, si el examen dice, los artrópodos, ¿qué órgano poseen para hacer excreción de desechos? ¿Qué órgano poseen? Me han dicho artrópodos. Glándula verde, glándulas coxales y tubo de Magritte. Pero si el examen dice, ¿qué artrópodo presenta glándula verde para excretar? Allá. Ahí me están hablando de los crustáceos. Los arácnidos también son artrópodos, pero su órgano excretor son glándulas coxales. Y los insectos y los miriápodos, tubos de Magritte. ¿Quiénes son miriápodos? 100 pies, 1000 pies. Los riñones es de vertebrados, ¿no? Este es en vertebrados. Pero hay dos, los mesonefros para peces y anfibios y los metanefros para reptiles, para las aves y los mamíferos. Peces, anfibios, riñones tipo mesonefros. Reptiles, aves y mamíferos, riñones tipo metanefros. Un tiburón es un pez, por lo tanto, los tiburones tienen riñones, pero ¿qué tipo de riñones? Mesonefros. Recuerda que los peces tienen que regular el agua de su cuerpo debido a que tienen en un medio, están viviendo en el mar, o sea, están en un medio hipertónico. Llegó un medio hipertónico, normalmente la célula, ¿qué pierde? Agua. Pierde mucha agua, pues. Una célula en un medio hipertónico pierde mucha agua. Entonces, como pierde demasiada agua, tiene que regular la pérdida de agua. Por eso que constantemente están tragando agua. Pero hay mucha sal, no te preocupes. Las branquias retienen la sal y lo botan por sus células branquiales. De esa manera los peces se están adaptando. Jóvenes, el tema de excreción puede venir en el examen. Ya sabes que excretar significa eliminar catabolitos. Amoníaco, urea, ácido úrico. Y ya sabes qué animales botan eso. ¿Y cuál es el objetivo? Mantener el equilibrio hídrico, térmico, electrolítico y la presión arterial, la presión sanguínea. Y estos son órganos que nos ayudan a eso. Ortonefridios, metanefridios, tubos en H, glándulas verdes, glándulas coxales. Un año la agraria dijo, en los insectos, ¿quién hace la filtración de la sangre? Ten en cuenta que la filtración significa sacarle a la sangre los desechos metabólicos. En los insectos, ¿quién hace esta función?
La filtración es el primer paso para elaborar orina. No se te olvide eso. El primer paso para formar pichi, filtración. Apúntalo. ¿Listo, chicos? ¿Hasta acá hay alguna pregunta antes de seguir avanzando? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas antes de seguir avanzando? ¿No hay? Nada de pregunta. Todos saben esto. Yo no sé por qué ya no están en la universidad. Ah, porque no abren todavía, ¿no? Aide, estás muda, Aide, ¿por qué no preguntas? Qué milagro. El feriado te ha Disculpe, hecho mal. profesor. ¿Puedo borrar? Sí, profesor.
¿Cuáles son los pasos para formar orina? Jóvenes, para formar orina hay 3 pasos. El primero, el segundo y el tercero. El primer paso se llama filtración. El segundo paso se llama reabsorción. Y el tercer paso se llama secreción. Filtración, reabsorción y secreción. ¿Cuánto se filtra? 180 litros por día. ¿Cuánto se reabsorbe? 99% del filtrado. Acá, entre paréntesis voy a poner un datito que a veces nos olvidamos. Reabsorbe 99%. ¿Qué cosa es reabsorber? Entregarle lo que se le quitó. ¿Y cuánto le entrego nuevamente? 99%. Eso significa que solo he perdido 1%. O sea, solo 1% se convierte en orina. Solo 1% de esto se convierte en orina. ¿Y cuánto es 1% de 180? 1,8. 1,8 litros. 1,8. Esa es la cantidad de orina aproximadamente en nosotros. En un día, 1,8. Pero, espera. Pero podría variar, claro que puede variar. Porque supongamos que si mi proceso de filtrado no es 180, supongamos que yo filtro solamente 120 litros por día. Si filtro 120, ¿cuánto orino? 1,2. 1,2. 1,2. Entonces, eso no se te olvide, ¿no? Dice, el volumen de orina está en proporción al volumen del filtrado. Si tengo más volumen de filtrado, tengo más orina. Y la secreción. Dice, se secreta, o sea, se elimina catabolitos. ¿Cuáles son esos catabolitos? Iones de hidrógeno, potasio, calcio, magnesio, bicarbonato, etc. Todo eso se va a eliminar. Urea, ácido úrico, etc. Esos son entonces, muchachos, los 3 pasos para formar orina. Filtración, reabsorción y secreción. Se filtra 180 litros como promedio. Se reabsorbe 99%, 1% se convierte en orina. Y se secreta al final los catabolitos, o sea, se eliminan los catabolitos. Entonces, apunten ese dato, por favor. Profe, ¿y generalmente va a ser el 1%?
Generalmente, ¿qué? Va a ser el 1%, digo, la eliminación No, del de ahorita. siempre es 1%. Bien, chicos. En el proceso de reabsorción, no te olvides que la palabra reabsorción significa devolverle lo que se le quitó. ¿A quién se le devuelve? Se le devuelve a la sangre. Recuerda que tu sangre pasa por el riñón. Entonces, cuando la sangre pasa por el riñón, lo que hacen estos órganos es sacarle a la sangre el exceso de agua y el exceso de sales. Entonces, en realidad lo que hacen los órganos riñones es regular el volumen de agua y la cantidad de sales en la sangre. Son órganos reguladores, son órganos homeostáticos. Eso tenlo en cuenta. Aprende a mirarlo así. La sangre pasa por mi riñón. Y cuando pasa por ellos, lo que hace el riñón es sacarle el exceso de agua y el exceso de sales. Todo eso lo convierte en orina y luego lo botamos. Pero para que exista una buena reabsorción, se necesitan, dicen, dos hormonas. La ADH, llamada hormona antidiurética, y la aldosterona. Esta hormona antidiurética lo produce el hipotálamo. El hipotálamo es una glándula que está en la base del cerebro. ¿Qué hace? Reabsorbe el mayor volumen de agua. O sea, evita que tú y yo perdamos demasiada agua corporal. No deja que tú pierdas mucha agua. Porque si esa hormona no estuviera, jóvenes, atiendan, si esta hormona no estuviera, la persona se pasaría todo el tiempo orinando, orinando, orinando. ¿Qué va a pasar? Se deshidrata, colapsa. Se le dice, se descompensó. Algo así como le pasó a Maradona, se descompensó.
y eso provoca falla, un paro cardiorrespiratorio. Mira lo importante de esa hormona. No deja que bote mucha agua, lo regula. Y si no tengo esa hormona, pues voy a tener mucho problema porque voy a estar orinando, 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 orinando. La aldosterona reabsorbe principalmente sodio. Una pregunta así sencilla. ¿Cuál es el símbolo del sodio? Na. 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 Mira, Na. Aldosterona. Aldosterona termina en Na y Na es sodio. Así que equivocarte eso en el examen sería pues un crimen, ¿no? O sea, la aldosterona permite reabsorber sodio. No puedo perder todo el sodio. Porque si pierdo todo el sodio me freno, pues. Se produce un paro cardiorrespiratorio. Mi corazón no funciona, mis músculos no se contraen, mi diafragma no se mueve, no puedo respirar. Entonces, tiene que haber sodio en la sangre, pero no en exceso, porque demasiado sodio va a hacer que yo retenga líquidos. Y cuando yo retenga líquidos, mi presión arterial sube. Y si mi presión arterial sube, mi cabeza me va a explotar. Y podría tener lo que se llama vulgarmente derrames cerebrales. Entonces, la función de estas hormonas, muchachos, son importantes. La antidiurética lo produce el hipotálamo y la aldosterona lo produce la glándula suprarrenal. Mejor lo pongo, ¿eh? Lo pongo acá. Lo produce el hipotálamo. Y esta lo produce la glándula suprarrenal. Son dos glándulas distintas. Suprarrenal, porque está supra encima del riñón. Y el hipotálamo está en la base del cerebro.
Profesor, un ratito, por favor. Hablen, pues hablen. Ustedes son mudos, ¿qué cosa? El fin de año los está agarrando mudos. Están asustados porque no saben si va a haber examen de admisión. Un año preparándose, un año y más, porque no hay fecha, ya nos estamos aquí todos en la nube. ¿Cuándo es el examen? Y debido a eso ustedes están así en la incertidumbre total, no saben qué hacer. Pues yo les digo qué hacer, yo les voy a decir qué hacer, pero mañana, hoy no. Ya elaboré un plan excelente y funciona por si acaso. Pero mañana les diré solamente pues a los que están en cámara, a los que no están en cámara, les voy a mandar un chat. Yo quería comentarle de este plan al señor Rodrigo de la Torre, pero no me respondió su teléfono. Lo llamé por teléfono en la tarde ayer. Él estaba en otro mundo. Él estaba ocupado, profe. Disculpe. ¿Le puede devolver la llamada? Se devuelve la llamada, pues Rodrigo, esa es educación. Me llamaron, debe ser algo importante, se devuelve la llamada. Esa es educación, hijo. No te preocupes, todavía en la noche te pueden mandar. Profesor, disculpen, aldosterona dice produce la glándula que, disculpen. La glándula suprarrenal. Suprarrenal, la que está encima de tu riñón. Gracias. Si yo no tengo antidiurético, si no tengo ADH, ¿orino más o orino menos? Y nada más. Más. Orino más. Cuando uno orina más, eso tiene un nombre, poliuria. Poliuria, aumento del volumen urinario. Que tienen los guapos han comido.
tiene un alma, pero otros saben que es policía. Besando, cantando, desafinado. La vida te da sorpresas, sorpresas. Vida. La vida te da sorpresas, sorpresas. Cuando el destino no lo cambia de nombre, sino se llama norte del cielo te cae el doctor. Las sorpresas, sorpresas. Cuando el destino no cambia de nombre, sino se llama norte. Esto es más o menos un sistema excretor en mí. Mi riñón y mis vías urinarias. ¿Cuáles son las vías urinarias? Pelvis renal, uréter, vejiga y uretra. Claro, alguien podría decir, ¿usted tiene un riñón? No, yo tengo 2 riñones. Pero el otro está acá. Pues. No vamos a hacer los 2 riñones y total es lo mismo. Miren, jóvenes, en este gráfico, examen de admisión preguntó, ¿quién saca la orina del riñón? Para votarlo, ¿quién saca la orina del riñón? ¿Cuál es tu respuesta? La vejiga. A ver, Rodrigo dice la vejiga. La pelvis renal. Muy bien, Aide. Rodrigo, ¿quién saca la orina del riñón? Mira, ¿quién saca del riñón? La pelvis renal. Sí, profe. La vejiga no la saca. La vejiga lo almacena. Ahora, ¿cómo llega a la vejiga? A través de los uréteres. Y la otra pregunta, lo hizo San Marcos, decía, ¿quién saca la orina al exterior? La uretra. La uretra. ¿Cómo ves? Son cosas que hay que tener cuidado en el examen. No son difíciles. Simplemente necesitas que te concentres. La uretra femenina solo tiene 4 centímetros como tamañito, más o menos 4 centímetros. La uretra masculina es un poco más grande. ¿Por qué razón? Porque tiene el órgano copulador.
Y la uretra masculina tiene dos funciones, vía urinaria y vía espermática. O sea, sale la orina y salen los espermatozoides. Ahora dice, tú lees acá D11L2. ¿Qué quiere decir eso? Que mis riñones están a la altura de la vértebra dorsal 11 y la vértebra lumbar 2. Los riñones no los tengo acá adelante, los riñones están atrás. Y están a la altura de la vértebra dorsal 12 y la vértebra lumbar 2. Más o menos acá. Y son dos pequeños órganos que tienen la forma de frijolitos. Imagínate un frijolito, pero un poco más grande, con 150 gramos de peso. 150 gramos de peso más o menos. ¿Qué le hace mal a mi riñón? O sea, ¿cuándo mi riñón sufre mucho? Cuando yo exceso de consumo sales? demasiada azúcar. También. Cuando yo consumo demasiada gaseosa. Cuando yo consumo demasiado alcohol. Cuando yo consumo demasiado café. Mucha sal. Eso hacen, es como si le golpearas el riñón así. ¿Qué le hace bien a mi riñón? Dosis moderadas de agua nada más, cebada, piña, tunas, uvas. Eso le hace bien a tu riñón. Eso le hace bien a tu riñón. Tomar café es bueno. Se recomienda 1 a 2 en el día. 1 a 2, más no. O sea, si tú consumes un cafecito en la mañana y más tarde otro cafecito, no está mal. Pero no abuses, 3, 4 ya es mucha carga porque tienen que botar muchas pigmentaciones. Entonces hay que cuidar los riñones. Profe, ¿y el café se puede tomar diariamente? Claro. Yo tomo 2 tazas diarias. A mí me gusta el café, ¿no? El café recién pasadito. Recién pasadito. Pero tú dejas el café guardado ahí. No, y café pasado, no el polvo ese. Porque ese polvo tiene más de 300 sustancias tóxicas. Ese no sirve. Pero el café, 1 taza, 2 tazas diarias, porque tiene cafeína y eso te va a estimular. Es bueno, te despierta un poco más los ánimos. Pero no hay que abusar, porque si tienes gastritis, no puedes tomar café, pues, porque produce acidosis. Apúntalo, por favor, apúntalo. No te olvides esto, no te olvides esto. Vértebra dorsal 11, vértebra lumbar 2. A esa altura más o menos están tus riñones. Y no están adelante, sino están atrás. Y como están atrás, se le dice órganos retroperitoneales. Ese es el nombre que se le da. Órganos retroperitoneales, al riñón. Los riñones son así porque están atrás. Profe, ¿podría volver a repetir lo último? El de vértebra dorsal 11 y el otro, ¿cuál era? Vértebra lumbar 2.
Profesor, cuando dice retroperitoneal, es que se encuentran a la altura de la columna, por eso dice que está entre las... Ajá. Entre las vértebras dorsal y la lumbar. ¿Hay preguntas? Profesor, Dime. la vejiga es como el almacén de la orina antes de su expulsión. Sí, sí, sí. Profesor, yo creí que la sal también afectaba o sea, la ingesta de, o sea, de comidas muy saladas, también hacía daño a lo que son los riñones. O Por supuesto, contribuye. el exceso de sal es malo. El exceso de sal es malo. Y cuando hay mucha sal, pues el riñón tiene que trabajar doble para botar el exceso. Y además, la sal retenida provoca que la presión sanguínea suba. ¿Por qué? Porque el exceso de sal impermeabiliza las membranas celulares. Entonces, yo voy a tener presión alta. Es bueno la sal, sí, pero en exceso no, en exceso sí me puede producir daño. Por eso hay que consumir sal moderada. Dicen que el amor es como la sal, le da sabor a la vida. Todo el mundo sabe que la sal es buena, pero si le echas mucha sal a tu comida, ¿qué pasa? La echas a No se puede perder. comer. Claro, ya no la puedes comer, la echas a perder. Y si no tiene sal, pues insípida, sin sabor. Por eso un poquito de sal, un poquito de sal. Entonces, cuando tú hables, habla como si tuviera sal en la boca. Dice que tus palabras sean como sal, es decir, para que le dé sabor. Eso quiere decir que tenemos que hablar de manera
calmada, pacífica, palabras dulces, palabras adecuadas, para que la persona, para que el oyente, pues, recepcione y se sienta mejor. Y eso lo dijo Jesucristo, que su Profe, modo de hablar sea como la sal. Ni mucho, ni poco, moderadamente. profe, ¿y cuál era la glándula que regulaba la sal? ¿La glándula que qué? Que regula el consumo Ah, ya excesivo lo de la sal. mencioné, pues. Se llama aldosterona. Aldosterona. Es una hormona, no una glándula, es una hormona. Que regula el sodio, ¿cierto? El sodio en la sangre, claro. Aldosterona. Ya, profe, gracias. Muy bien, chicos, ya son las 10, se nos fue la hora. El día de mañana ya les indicaré el plan de trabajo. Mañana es jueves, ya estoy perdido, ya ni sé qué día es hoy. Jueves. Hoy es jueves, ¿no? No, hoy es Hoy miércoles. miércoles. Oye, este es un enredo. La pandemia, todos estamos fritos acá. Bueno, no importa qué día sea. Mañana nos vemos.